¿Claudia lo tiene? El de 51 puede ser, profe, coma 266. Yo no lo hice aún, así que... ¿Cuánto le da? 51,266 metros. Bien. No lo pasó a... No, el azimut del ángulo. Ese vendría a ser en grados, minutos y segundos. A ver, profe, ¿Cuánto le da? Supongamos que le da 51 grados. ¿Sí? 51 grados seguramente es este el ángulo. sí, a ver, ¿Sí? espere. Menor a 90. Este es menor a 90 grados. Pero ¿qué pasa? Nosotros graficándolo nos damos cuenta que para que sea el azimut verdaderamente deberíamos sumar todo el recorrido desde el eje norte. Porque por fórmula, por lo general para el arco tangente, para los tangentes, senos y cosenos, hay valores que se repiten, ¿sí? Digamos, por decirlo, el seno de 90 grados es 1 y es el mismo que de 180. No me acuerdo bien si era justo ese el ejemplo, pero se repite y por lo general en la fórmula le va a dar menor a 90. Pero ¿qué pasa? En este caso, como es desde el eje norte, y tiene que dar todo el recorrido del ángulo hasta la alineación, vemos que pasa por 3 cuadrantes antes. Cada cuadrante es de 90 grados, ¿sí? Entonces tienen que sumar estos 3 cuadrantes más el ángulo que les da. Vieron que en el ejemplo del apunte decía 180, pero era porque caía acá en la alineación. Entonces son 2 cuadrantes. En este caso Entonces, serían 3 cuadrantes los que tendrían que sumar. Por eso yo quería que lo vean, para que ustedes lo vean y ahí analicen bien si esta fórmula les dio el azimut correcto o no, o en realidad ustedes tendrían que sumarle de acuerdo a cuántos cuadrantes atravesó el azimut hasta llegar a la alineación. ¿Alguien habló? Perdón. Dice que sumado los 3 cuadrantes más el ángulo, supuestamente 51 grados, daba 321 el azimut. Ajá, sí. entonces el original de 180 grados no era azimut, puede pasar un poco más. Claro, eso va a ser dependiendo de esto, dependiendo de cuántos cuadrantes atravesó digamos, dio el recorrido del ángulo hasta llegar a la alineación. Por eso, digamos, fue a propósito de eso, para que ustedes lo grafiquen y ahí lo evalúen y se fijen si realmente ese era el azimut o no. Por eso, graficándolo es más fácil verlo y darse cuenta si está bien o en realidad no es el ángulo con respecto digamos, al eje, al este nada más. No, y no es el azimut verdaderamente. ¿Sí? Bien, profe. Entonces ustedes cuando lo vayan graficando, no hace falta que se vayan a corregir el ejercicio anterior, sino acá directamente las observaciones ponen el azimut es, y ponen, no sé, en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto le había dado? 390 y... A ver. Serían los 270 más el ángulo que les dio, ¿verdad? 321 les daba. Ahí abajo, cuando lo grafiquen, ponen, digamos, directamente, el azimut de este punto es igual a 270 grados más el ángulo que les dio, 51 grados. Entonces, 321. Sí. 321 grados sería el azimut. ¿Sí? ¿Se entendió, Gerardo? Claro, Bien, yo pensaba que llegaba hasta los 180 grados, por eso la Claro, duda que tenía.
No, no, no. No siempre llega hasta 180. En realidad puede ser este caso también, digamos, que ya supere los 3 cuadrantes porque está en el último cuadrante, está en el cuarto. Entonces ya no serían más 180, sino serían más 270. Claro, eso es lo que Profe, o estaba sea, sería confundido. en los 180 grados más el ángulo, ese es el azimut. No, 180 sería desde el norte hasta acá, ¿sí? Porque cada uno de estos es 90. Acá tenemos 90 grados, acá tenemos otros 90 y acá tenemos otros 90, ¿sí? Como vemos acá, recorre estos 3 cuadrantes, entonces sería 90 por 3, serían los 270, más el ángulo que les dio. El ángulo, acá les puse menor a 90 grados, entonces eso nos quiere decir que nos está dando un ángulo dentro del cuadrante, ¿sí? Dentro de esto, entonces me faltaría sumar los otros cuadrantes que me faltan, ¿sí? Es este el angulito que les está dando, desde la alineación hasta el eje. Si han aplicado la fórmula delta n sobre delta e, ¿sí? Para la tangente. No, era delta e sobre delta n. A ver cómo le calculaste, Gerardo, el arco tangente. Claro, es 63, la calculé, le digo los pasos. E1 menos 2 igual a 63 seno a los 125 grados, 32 minutos, 52 segundos, me da un resultado. Después del norte, 63 coseno, 125, 32 y 52 segundos, me da otro resultado. Y después doy el E2 igual a E1, y ahí E1 menos 2 menos 85, más el resultado del seno, que es 51,258, y ahí me da el resultado. A mí me da 251,266. Y a mí me da 51,258. Profe, Sí, Damián. en N2 tenemos ahí entre medio de los dos es positivo y el otro resultado es el negativo. ¿Se aplica la lleno del Claro. signo ahí? ¿Cómo, Damián? Perdón. Pregunta si, como yo le dije, si la regla de los signos, acá siempre tenemos menos 85 más 51,58. ¿La regla de los signos se aplica ahí, profe? Es que ahí no sería regla de los signos, sería, siempre se En aba- respeta el signo, es una suma abajo, algebraica. abajo, profe, digo yo, sería en N. Y quedaría en el coseno cuando sacamos 125 grados, 32 minutos, 12 segundos, nos queda como resultado menos 36,61. A ver, ¿me pueden mandar una foto? Porque no estoy entendiendo cuál es el... Ahí le mandamos, profe. Es el 3B, ¿no? El que estamos hablando todos. Sí, el 3B. Bien, bueno, ahí le mando yo una foto. Bueno, me aguantan un minuto ahí mientras me mandan la foto y lo veo, ahí seguimos, ¿sí? Tengo que ir a recibir unos papeles. Ya, bueno.
Hola, hola. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Joaquín. Ya se salió de clase. ¿Me ¿Quién, la llegó, profe? profe? No, yo salí de clase. Se salió, no sé por qué. Joaquín, Sí, la vos te queda el primero, 63 por el seno de 125, 32,12. Así te queda, grado, minuto, segundo. no, 52 es. 52. 125 grados, 32 segundos, 32 minutos, 52. 12 segundos, ¿te da, Damián? Sí, Sí, a mí también. No, ¿a cuál? ¿El coseno o el seno? no, el seno estamos hablando. El seno estamos hablando, sí, el seno. Ah, bien. El coseno, no, el coseno es negativo. Ahí volví. 125, 32 segundos, 52 minutos. No, a mí me da 32 segundos, 12. 32 minutos, 12 segundos. Ah, tenés razón. Ah, con razón te da un El poquito más. seno. Claro, no, tenés razón, es 12 segundos, yo tengo 52. Claro, lo copié el mismo que el A. Ahí volví, chicos. ¿En qué parte era la duda? ¿O ya lo salvaron? Ya Cuando te está, al menos realiza el Damián y yo coseno, tenemos. Claro, yo le puse 52 y es 12. Bien, pero en la propiedad distributiva que me decía, no, en la regla de los signos, ¿en qué punto era? cuando usted saca N2, profe. N2. Ah, claro, ahí se respeta el signo negativo, es una suma algebraica. Lo que es negativo resta y lo que es positivo suma. Y ahí el 85 menos 85 más a 51,266, ¿no? Claro, sería lo mismo que 51 menos 85. Se respeta, no hace la Claro, regla se de los signos, respeta ¿no? el signo, ajá. Es menos 85 más 51. Claro, esa es la duda ¿Está que... bien? Sí. Eso sí, siempre se respeta el signo, digamos. A mí me confundía porque no sabía dónde, digamos, la, pensé que había una distributiva que había hecho y no, en realidad no. Pero sí, se respeta el signo negativo y es una suma algebraica, así que sí, está bien. Pero está bien el resultado, ¿o no? ¿Lo compararon recién? Sí, yo me confundí ahí nomás que era 12 segundos y yo puse 52 segundos. Por eso me da un resultado por Claudia, segundo Sí, nomás. pero no era mucha la Claro, variación, digamos. mucho no. Bien. Bueno, ¿cuánta N? sí, Damián. Era pasar el resultado de N2, a ver cuánto había dado los chicos del grupo. El Wacky, la Claudia que lo hicieron. Ah, De N2, Sí, N2. del 3, ¿no? Y a mí me da 38,866 por ahí. ¿Está bien? Bien.
38, 39 me da, coma 39. Sí, pues. Bueno, 38, 36, mira. Pero bueno, sí, sí. Bueno, A mí me da 33. 33,734. bien. Lo importante es que entiendan y que puedan avanzar, digamos. Después ya el resultado en sí ya lo vamos a ver bien en detalle cuando me pasen. Traten de pasarme, bueno, ahora por tema de consultas no hay drama, que me vayan pasando fotos así de los ejercicios puntuales, pero por ahí sería bueno que enumeren las hojas y pongan bien, digamos, de qué ejercicio es, el punto, digamos, del ítem, del ejercicio que corresponda, y me manden todas juntas no sé si podrán, ya sea en un determinado orden para que no se me haga lío, o ponerle el número de hoja número de página a la hoja, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, yo los tengo ordenados. Bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, que es cálculo de áreas. Algo creo que habíamos comentado en la clase pasada, pero bueno, vamos a repasar igual. Básicamente es una medida de la superficie, ¿sí? En todos los trabajos de topografía al área la medimos. La podemos medir en metros cuadrados, en hectáreas, en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso normalmente son las medidas, las unidades que se manejan. Siempre dependiendo del tamaño de la superficie que vamos a medir. Por ejemplo, si tenemos una superficie chica de una vivienda, lógicamente vamos a hablar de metros cuadrados. Ahora, si hablamos de un campo, ya nos vamos a, digamos, a medirlas por hectáreas o por kilómetros cuadrados, ¿sí? Para tener en claro las unidades, digamos, la conversión de unidades entre una y otra, se los voy a anotar acá. Una hectárea, ¿alguno sabe cuántos metros cuadrados son? Y me imagino 1000. 10.000 metros cuadrados. Ah, 10.000. 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Para que me quede claro, para hacer el punto 5, en los gráficos, sobre el eje de las abscisas es N y sobre las ordenadas es E, ¿así va a ser? ¿Es Siempre así? es así. Sí, perfecto, así Sí, ya sí, me queda claro. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpe. Está bien. Bien, ahora, 1 kilómetro cuadrado equivale, voy a hacer así, no se confunde, a 100 hectáreas, ¿sí? El cálculo del área de una superficie se determina indirectamente midiendo a través de ángulos, distancias o si no, realizando algunos cálculos determinados, ¿sí? Hay distintos métodos y procedimientos para el cálculo de las áreas. Nosotros vamos a ver así muy básico, pero como para que más o menos lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora les voy a compartir una serie de fórmulas para que veamos cómo se calculan las áreas. A ver. Ahí está. Pueden ver ahí el... Sí, profe, ahí se alcanza a ver.
Ahí está. Bueno. En el cálculo de las áreas de superficie de poca extensión, en donde podemos llegar a hacer un relevamiento con algún empleo de cintas métricas, por ejemplo, la superficie la podemos llegar a descomponer en figuras que nosotros conocemos, como pueden ser triángulos, en rectángulos, no sé, en círculos, o si no, alguna otra figura elemental cuyas áreas sabemos o se sabe cómo calcularla, a través de fórmulas sencillas, como lo vamos a ver ahora. En esta tabla se pueden ver las fórmulas para determinar, en este primer caso, la figura es un triángulo, ¿sí? ¿Cómo determinamos el área de un triángulo? A través de la base, ¿sí? Que le llama B, por la altura, h, dividido en 2. Con eso determinamos el área de un triángulo, ¿sí? Esa es la fórmula básica. También la podemos calcular como B por A por el seno del ángulo alfa, ¿sí? Sobre 2. O si no, bueno, ya estas son fórmulas más complejas, pero la raíz de P menos A ver, sí, por P menos B por P menos C, ¿sí? A, B y C son los lados de los triángulos. Y P es el semiperímetro, ¿sí? Bien. Estas son fórmulas que normalmente, digamos, ya están establecidas y como que, a ver, por trigonometría o por alguna fórmula ya determinada, las podemos sacar, ¿sí? Son figuras sencillas que sabemos normalmente cómo se calculan las áreas, o si no lo sabemos, buscamos cómo determinarlo. Lo mismo que el cuadrado se determina por A por A, ¿sí? Eso sí, lo sabemos. O lo que es lo mismo, A al cuadrado. En el caso del rectángulo teníamos A por B, y en el paralelogramo es B por H, ¿sí? La particularidad, recuerden la del paralelogramo, es que son, justamente las líneas los lados son paralelos entre sí, ¿sí? B es paralelo a B y este lado oblicuo es paralelo al otro lado oblicuo, ¿sí? Son siempre líneas paralelas que se cruzan. O sea, un par de líneas paralelas cruzadas entre sí. Bueno, después tenemos, en este caso, el rombo. También lo calculamos como un medio de D1 por D2, ¿sí? D1 por D2, por medio. El trapecio sería un medio de H por A más B, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Igual esto siempre está, en el apunte hay está toda esta planilla con todo el cálculo de las áreas y las fórmulas a aplicar. Bueno, y acá en este caso tenemos el del pentágono también, que lo calculan como A por P, que P también es el perímetro. Acá le llama P a la sumatoria de los L. Sumatoria de L sería L más L más L más L más L, sumando el pentágono, ¿sí? Sería la suma de todos los lados. Eso es P, que es el perímetro. Y A es el apotema, que sería desde el centro hacia, en forma perpendicular, hacia uno de los lados. ¿Sí? Bueno, y acá nos aclara que esta fórmula es siempre y cuando sea un polígono regular, ¿sí? O sea, que sus lados sean iguales, sus lados y ángulos iguales. Ahora, en el caso del círculo, el área se calcula como pi por radio al cuadrado o como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí?
Y por último tenemos estas otras figuras que serían como partes de un círculo, ¿sí? No el círculo completo. En este caso se puede calcular el área como L, que sería la longitud del arco, por el radio sobre 2. ¿Sí? O otra fórmula es calcular con el ángulo alfa, que acá está dibujado, por el radio sobre 2. ¿Sí? O lo que es lo mismo, pi por radio al cuadrado por alfa dividido en 360 grados. Esto es considerando, digamos, el ángulo que, digamos, que sería como una sección del círculo, ¿sí? No sería completo. Y otra fórmula es alfa por d sobre 4. ¿Sí? Después tenemos, en el caso del exceso del círculo, lo calcula como el radio al cuadrado por la tangente de alfa menos pi sobre 360 por alfa. Eso es para calcular la cuña que nos queda fuera del área de esta parte del círculo, digamos. Y después tenemos el arco del círculo, es otra área elemental, otra figura que podemos calcular como radio al cuadrado por pi sobre 360 por alfa menos 1/2 del seno de alfa. ¿Sí? Bueno, estas son fórmulas, ahora no lo vamos a usar a todas, así que no se asusten, pero es como para que vean que hay figuras elementales que nosotros podemos llegar a calcular la superficie. ¿Sí? Y esto nos ayuda a descomponer cualquier superficie que tengamos, siempre y cuando podamos medir con algún elemento de medición, que no sé, si son superficies chicas, podemos ir con una cinta métrica, medir y dividirlo en figuras elementales y de esa forma obtener el área, ¿sí? Como normalmente se hace. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, no sé si vamos a llegar. Sí, vamos a tratar de verlo rapidito. ¿Están ahí? Estamos acá, profe. Bueno, Menos no sé. mal. Acá estamos. Acá estamos, ya con la fórmula de las primeras, esto ya suficiente. Bueno. Ahí. Bueno, acá tenemos el norte. Acá tenemos dos calles, ¿sí? A una le llama calle 12 y la otra es avenida 4. Nosotros tenemos acá una parcela que le llama A1. Y acá tenemos en la esquina un radio igual a 2 metros, en donde hace un círculo, en la ochava sería, ¿sí?
A este rectángulo de la parcela le llama 1, 2, 3 y 4. Desde el eje de la avenida hasta donde termina la parcela, mide 20,82 metros. Y desde el eje de la calle 12 hasta donde termina la parcela es 35,28 metros. Bien. Listo. El problema nos dice, en el diseño de una urbanización es necesario construir la avenida 4 y la calle 12. La parcela A1, que está representada en la figura que les acabo de hacer, originalmente colindaba por el norte con el eje de la calle 12, o sea, esta parcela llegaba hasta la calle 12, ¿sí? Y por el oeste con el eje de la avenida 4, o sea, esta parcela llegaba hasta 4. Todo esto pertenecía antes a la parcela, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora queremos construir una avenida y una calle, entonces tenemos que expropiar, que es lo que nos dice más adelante. Las dos vías a construir son perpendiculares entre sí y se deben cumplir con los siguientes retiros. 8 metros a partir del eje de la avenida 4. O sea, desde el eje de la avenida hasta donde empieza la parcela, se deben retirar 8 metros. Era lo que nosotros tenemos que retirar para poder generar la calle, la avenida en ese caso. Y desde la calle 12 hasta la parcela, 4 metros necesitamos retirar. Se pide calcular la nueva área de la parcela A1, teniendo en cuenta además que su esquina noroeste debe ser redondeado con un arco de circunferencia de un radio de 2 metros, que es el que lo dibujé acá. El área a expropiar de la parcela A1 para la construcción de ambas vías, ¿sí? Son los dos puntos. Entonces nos pide que determinemos cuál es el área de la parcela y cuál es el área que se va a expropiar. Bueno, vamos a intentar resolverlo. Originalmente, el área de la parcela era los 20,82 metros desde el eje de la avenida hasta donde termina acá la parcela, que sería esta línea, por 35,28, que sería desde el eje de la calle 2 hasta donde terminaba el límite de la parcela. Todo esto antes pertenecía al tenía dueño, digamos. Lo voy a marcar en verde, si no. Todo esto pertenecía antes al dueño de la parcela A1. ¿Sí? ¿Se entiende? Era todo este sector. Ahora. ¿Lo pueden marcar de vuelta, profe, a dónde era? Sería, es desde acá, desde la calle 12, baja por el límite de la parcela, hasta el eje de la avenida 4, esos serían los límites, serían este y este. El área sería toda esta. ¿Sí? Todo eso sería el área, completo. Todo esto que está en verde. ¿Sí? Bueno, ahora, esta superficie original de la parcela, le vamos a llamar A0. ¿Sí? A ver, acá. Que serían los 20,82 metros por los 35,28, ¿sí? Base por altura sería la superficie. 35,28 metros, ¿sí? Sería esta distancia por esta distancia. Estamos hablando de un rectángulo nada más. Esta área A0, ¿cuánto sería? 20,82 por
por 35,28. 734, ¿puede ser? Sí. Punto 52 o punto 53 redondeando, ¿sí? 53. Eso ya serían metros cuadrados, ¿sí? Esta sería nuestra área original. Lo que nos pide calcular es el área, primero el área de la nueva parcela, ¿sí? O sea, esta que los voy a marcar en rojo. ¿Sí? Esa área. Lo que podemos hacer primero es calcular el área como si fuese un rectángulo, ¿sí? Sin considerar la curvatura que tiene en esta esquina, ¿sí? Entonces sería el área del rectángulo 1, 2, que este sería el punto exterior, digamos, del cruce de las alineaciones, ¿sí? Punto 2, el 3 y 4. Esa área de ese triángulo nos va a permitir calcular, digamos, si a ese rectángulo le restamos después la cuña esa, nos va a permitir calcular el área de la parcela, ¿sí? Entonces acá les voy a anotar el área que les va a quedar de la parcela, que acá le llama AF, sería igual a el área del rectángulo 1, 2, 3, 4 menos el área de la cuña esa que le llama AE, ¿sí? Claro, menos 2 metros. Después lo vamos a calcular a eso, ¿sí? Primero hagamos el área del rectángulo. ¿Cuánto sería el área del rectángulo? Serían estos 20 del rectángulo rojo, ¿sí? Serían los 20,82 menos los 8 metros. ¿Se entiende? Estos 20 menos 8 me daría esta distancia. ¿Sí? 20,82 menos 8 metros, ¿cuánto les da? 8 metros, 12,82, ¿puede ser? 12,82. Y en este caso, los 35,28 menos los 4 metros nos va a dar esta distancia, que es... A ver, 35. Profe, Sí, disculpe. Entonces sería 20 menos 8, ¿cierto? El resultado de acá la primera. claro, claro. Los 20 Entonces, metros menos los 8 que nos menos los retiran. 8. Ah, bien, perfecto. Y acá serían los 35 metros menos los 4 metros que nos retiramos. Cuatro metros serían 31,28. ¿Sí? Ahora, entonces el área, vamos a calcular primero el área del rectángulo que les decía. Sería igual a 12,82 por, estos son metros siempre, ¿no? Metros por 31,28. $12,82 por 31,28 nos da 401, ¿puede ser? Sí, profe. 401,01 metros cuadrados. Bien. Ahora,
de las fórmulas, para calcular la cuñita esa que les dibujé acá en azul, acá arriba, que sería el área sub E. Acá lo voy a hacer. Lo calculamos como era el cuadrado por tangente de alfa sobre 2 por, perdón, menos pi sobre 360. Y esto por alfa. Bien. Vamos a identificar de esta figura, se las dibujo acá en grande. Tendríamos nosotros el radio. A ver. Acá les voy a dibujar. Tendríamos el radio de 2 metros. 2 metros acá. El círculo. ¿Sí? Y acá, nuestra área a calcular sería esta. ¿Sí? Este es R igual a 2 metros, lo mismo que este. R 2 metros. Ahora, el ángulo, en este caso en particular, es de 90 grados, ¿sí? En realidad, el 90 grados se representa así. Recto. ¿Sí? Eso como lo sabemos, porque nos dicen que la avenida 4 y la calle 12 son perpendiculares entre sí. Ahí ya nos da el dato que esos no forman 90 grados. Siendo esta línea paralela a la calle 12 y esta línea paralela a la calle 12, acá estas siguen siendo perpendiculares entre sí, ¿sí? Esto es perpendicular a esto y esto es perpendicular a esto. ¿Me siguen ahí, no? Sí, profe. Sí, profe, podría ser el acceso del círculo. Sacar eso. El acceso del círculo. Ahí donde explicó antes usted. ¿Esto? Ajá. Claro. Ahora lo que vamos a hacer es al triángulo grande, al rectángulo grande, el que marcamos 1, 2, 3 y 4, le restamos esa cuña y ya nos va a dar el área de la parcela, ¿sí? El área de la cuña la calculamos con la fórmula que vimos en la tablita que les mostré recién, ¿sí? Esta fórmula la sacamos directamente desde ahí. Ahora. Claro, por eso es el acceso del círculo, se llama lo Claro, que... sería el área en azul. Esto Claro. sería esto. Ajá. Ahora, el radio es de 2 metros, entonces sería 2 al cuadrado. Por la tangente de alfa sobre 2, o sea, el ángulo es, alfa vendría a ser 90 grados, entonces 90 sobre 2 sería de 45, ¿sí? Menos pi sobre 360 por, bueno, esto cierro paréntesis, por alfa, que era 90. Vamos a separar acá, primero esto y después esto. Bien. Acá 2 por 2 es 4. La tangente de 45 es 1. Menos. Sería pi, que no me acuerdo dónde quedaba en la calculadora. Bueno, vamos a hacer así nomás. Dividido en 360 por 90. Me da 0,78, no sé si está bien porque no puse el ángulo.
Perdón, acá me olvidé. No. Me olvidé de un... Me olvidé de cerrar acá la fórmula. Era radio al cuadrado por, me olvidé de abrir este corchete, por tangente de alfa menos pi sobre 360 por alfa. ¿Sí? Ahí me confundí, perdón. Entonces esto sería ahí. En la propiedad distributiva estaba haciendo más acá. Ahora sí. Es 4 por 1 menos 0,785 me da. A ver. ¿Sí? ¿Qué hice? Esto es 1 y esto me da 0,785. Sí. ¿Me siguen ahí? Perdón, me confundí yo. Sí, profe. Bien. Bien. Ahora 1 menos 0,785 me da 0,215. ¿Sí? Entonces acá es 4 por 0,215. 0,215 por 4 me da 0,86. En el apunte da más, pero porque yo no puse todos los... no puse todos los números de los valores de pi y lo corté en 3,14. Pero bueno, igual no es nada, ¿sí? La diferencia me da... Redondeando me da casi lo mismo. 0,86 serían los... Esto es metros cuadrados, perdón. Metros cuadrados sería la sección... ¿Llegan a ver ahí abajo? Sí. No. Ahí está. Sería la sección de esta cuña, ¿sí? 0,86, ¿se entendió? Solamente lo que hice fue reemplazar en la fórmula, solo que me había confundido en la fórmula. La fórmula era radio al cuadrado por, abro, digamos, el corchete, por la tangente de alfa sobre 2 menos pi sobre 360 por alfa, ¿sí? Tangente de 45 es 1, pi sobre 360 por 90 es 0,785, entonces hice 1 menos 0,785 es 0,215, por el radio al cuadrado, que es 4, me da 0,86, ¿sí? Voy a ver ahí, listo. Tenemos de esto, tenemos AE, y tenemos el área del rectángulo. Vamos a aplicar esta fórmula para sacar el área final de la parcela, y sería 401, el área del rectángulo, 0,01 menos 0,86. Con 0,1 menos 0,86 sería 400 con 15. Entonces el área final es 400 con 15 metros cuadrados. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Otra cosa que nos pedía, eso sería el área de la parcela. Nos pedía además cuál era el área que se expropiaba, ¿sí? Ahora, ¿cómo calcularían ustedes el área que se llegó a expropiar? Ya tengo el área en rojo, tengo el área en verde también. ¿Cómo calcularían ustedes? Disculpe, profe. ¿Puede Sí. bajar un poquito la cámara? No, ahí al último puso 440, 101 400, menos
Menos 0,86. Sería esta. Sí. El área del rectángulo, menos la cuñita. Bien. Sería AE. Bien. Y abajo, Ese es el resultado. 400,15, que lo escribí re mal. A ver. Fíjense que después lo taché. 400,15 metros cuadrados. ¿Sí? Este vendría a ser el área de la parcela. Los 400,15 es el área que marcamos acá en rojo, ¿sí? Que era el primer punto que nos pedía. El segundo punto era cuál era la superficie a expropiar, o sea, la superficie que pasaría a pertenecer a la calle, ¿sí? Nosotros tenemos ya Hay que hacer calculado una fiesta. rojo, ¿sí? Damián, Restamos ahí. claro, ¿qué restaría? El área 0 menos el área final. Exactamente. Lo que haríamos es al rectángulo grande, el área verde, le restamos el área en rojo y nos va a dar toda el área que pertenece ahora tanto a la avenida como a la calle 12. Ya tenemos nosotros el área 0, que sería el área en verde, Menos. el área en 0 menos el área de la parcela, que le llamamos AF, me va a dar el área a expropiar. ¿Sí? Que le pongo área a expropiar. ¿Sí? Eso deberíamos aplicar ahora. El área 0 sería 734,53. Menos el área de la parcela, los 400,15. ¿Sí? Esto me da el área a expropiar. 734,53 menos 400,15 quedaría el área a expropiar igual a 334,38. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, en el apunte no está por ahí un poco, no está tan desarrollado por ahí algunas cosas, y por eso quería que lo veamos bien en paso por paso para que no nos quede ninguna duda. Bien, profe. Bueno, tienen, para los que no hicieron el ejercicio de práctico, tienen ahora habíamos quedado hasta el lunes para presentarlo, ¿sí? Así que tienen el fin de semana para que cualquier cosa lo veamos. Bueno, incluso mañana, si pueden adelantar algo hoy, mañana también vemos si tienen alguna otra duda. Y si no, bueno, durante el fin de semana, pero no bien, profe, en el último momento, ¿sí? Voy a tomar asistencia. entonces me confirma que el punto último 5 del práctico es norte y este nomás.
para sacar la recta. Perdón, Gerardo, estoy la semana muy complicada, me cuesta coordinar. El punto 5, ¿qué nos pedía? Calcular la ecuación general de la recta, pasando el Sí. punto 1 y punto 2, coordenadas conocidas, digamos, ahí da uno, punto 1, Coordenadas conocidas. Ujú. claro, entonces serían norte y este, digamos, y Claro, ahí tenemos en que ese trazar orden. la recta, en esa orden. Perfecto. Claro. Norte y este. Sí. Perdón, Gerardo. Ayer trabajé 15 horas seguidas y todavía no me recupero. Bien, me voy a tomar asistencia. Aguirre. No. Albornoz, María. No. Ariel, sí. Asís, Alberto. También. No. Bravo, Jorge. Sí, está. Presente. De la Fuente, sí. Godoy Pablo, sí. Gerardo, sí. Luna Damián, sí. Moreno, Mauro, sí. Presente. Bien. Pedraza, también estaba. Y Samantha. No. Ruiz, sí. Presente. Bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, profe. Hasta mañana. Chao. Disculpe, profe. se cortó mi internet. ¿Me puso presente? Sí, estás presente, Gerardo. Ah, bien, gracias. Chao, profe, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Profe.